Buenas noches, amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Alarraqui, el programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Les voy a platicar algo. Mi invitada de hoy es una chica joven, relativamente joven, 30 y tantos, Ay, qué 40 lindo, early 40. tempraneros, sí, 40 tempraneros, 40 años. Es Natalia Gómez y es de Monterrey. Natalia tiene un negocio que me llamó muchísimo la atención y le invité al programa. El negocio de Natalia se llama Money Teens y que en español es dinero para los jóvenes. Y tiene 2 socios, abrió un negocio, le ha ido muy exitosamente y se me hizo muy interesante porque platicando con su mamá, me está platicando que es un concepto que ninguna escuela tiene para los jóvenes y no les enseñan, ¿verdad?, a manejar el dinero y entender el dinero desde una edad temprana para valorarlo. Y administrarlo y protegerlo y todas las habilidades que se necesitan para el Ok, dinero. primero bienvenida. Qué lindo, gracias por tenernos aquí. No, mija, al contrario. Yo te diría, la primera cosa es, ¿cómo se te ocurrió esa idea? Fue por una necesidad personal. Para mí, en mi casa, el tema del dinero era como tabú, nadie hablaba de esto, con muchísima carga emocional, era como que culpa cada vez que yo pedía algo y como control de parte de mi papá porque era quien manejaba el dinero, entonces como que nunca entendí bien el tema del dinero. Había diálogos que no logré entender hasta que estaba grande. Yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, Natalia, apaga la luz o te cambio de colegio. Nunca entendí la relación, porque yo decía, ¿qué tiene que ver la luz con el colegio? Nunca hubo un diálogo de ayúdenme, échenme la mano, si ahorramos en esto podemos hacer otras cosas. Entonces, cuando empiezo mi carrera profesional, yo empiezo a trabajar en una casa de bolsa. Y yo estaba fascinada porque dije, ya le voy a entender, ya sé cómo se va a manejar el dinero. ¿Qué estudiaste? No estudié, estudié hasta tercer semestre de administración de empresas. Ok. Me voy a trabajar a la casa de bolsa y empiezo a sacar las certificaciones. Necesitas un mundo de certificaciones para poder operar. Imagínate que yo estaba con personas graduadas de LAF, de licenciado en Administración Financiera, economistas, y me decían, Natalia, está súper difícil, vas a reprobar. Vas a reprobar. Yo estudié esa carrera y tuve que presentarlo 3 veces. Entonces, conociendo esa desventaja, me pongo a estudiar, paso el examen la primera vez que lo presento y me pongo como asesora en estrategias de inversión. Entonces, empiezo a laborar en ese tema, me encantó el mundo de las finanzas, pero en mis finanzas personales era un desastre. Entonces me di cuenta, ahí fue cuando yo me doy cuenta que eran 2 mundos diferentes. Entonces me doy cuenta y pienso, si los tesoreros me hablan por teléfono a mí a pedirme consejo de qué hacer con su dinero, me imagino cómo está la demás gente. Entonces empiezo a buscar, veo que había información financiera en otros países y lo empiezo a aplicar. Y así es como nace Money Teens, como buscando una respuesta que yo quería encontrar desde hacía muchísimo tiempo. Contéstame ahora y define lo mejor de lo que yo lo definí al público. ¿Qué es Money Teens? Money Teens empezó como un programa exclusivamente de educación financiera y como te platicaba ahorita antes de empezar el programa, tuvimos la bendición, como tú lo dijiste, de que a mi esposo lo despidieran. Entonces era como, ahora sí vas a aplicar todo lo que tienes en tu programa en el emprendimiento. Empezamos su empresa y me di cuenta que eso era lo menos importante. El tema de finanzas era lo menos importante, era el manejo emocional. Era el darte cuenta que te vas a topar con miedo, que te vas a topar con rechazo, que te vas a topar con 1000 cosas y lo integramos dentro del programa. Entonces, para mí hablar de Money Teens y decir que nada más es un tema de educación financiera se me hace un poco limitado. Yo creo que tratamos de integrar todo esto, de que la gente, de que los niños empiecen a conectar. Vemos que hay muchísimas campañas anti-bullying, pero creo que estamos atacando ya el fruto de algo que está pasando, que es que no sabemos conectar, entre los niños ya no conectan. Entonces, fue parte de lo que empezamos a implementar dentro del programa. Ya. Y luego te volviste emprendedora y 2 socios Sí, tenemos... se subieron con ustedes. Fíjate que tenemos un socio que es mi esposo, él también trayectoria financiera de toda la vida, y Miguel Mantecón, hijo de papás, los 2 son educadores, y con esta idea de te tienes que poner a estudiar y tienes que hacer y tienes que 1000 cosas, y de repente él dice, ¿sabes qué?
este tema de la educación, pues a lo mejor como que no se está empatando en el resultado que tienes en la vida laboral. Entonces él decide emprender desde súper chavo y tiene varios fracasos, pero me dice él que una de las ventajas más grandes que él tuvo fue que cada fracaso lo interpretó como un reto que tenía que vencer. Entonces dice, lejos de sentirme como fracasado, me sentía como que es el siguiente paso que tengo que dar para seguir creciendo. Y fue algo que pusimos en el programa también, que los niños reinterpreten este tema de ser fracasado o que fallaste en algo, sino que es una oportunidad de aprendizaje, es una oportunidad de seguir creciendo y de seguirte reinventando, ¿no? ¿Qué es lo que les enseñan? Todo. ¿Y a qué edad? Mira, ¿Y a qué grado de escuela? Te voy a poner un ejemplo de una clase que nosotros tenemos en Moniteens. Imagínate que llegas el primer día y lo que hacemos es que sabemos que los niños que ya son amigos dentro de un salón se van a sentar juntos. Entonces empezamos a pedir a los niños que estén más alejados, les damos un papelito y a cada quien va a tener que hacer un equipo. Estos 2 niños me tienen que decir lo más que puedan de su compañero. Imagínate que están haciendo una entrevista y le van a decir que si tiene mascota, que si tiene perros, qué le gusta hacer, qué películas es su favorita, etcétera. ¿De qué edad? Esto empezamos desde cuarto de primaria. El programa empieza desde cuarto de primaria hasta bachillerato. Entonces, ¿A tanto así? Sí, entonces en cuarto de primaria ellos están haciendo esto y después de que terminan con toda esta entrevista en donde me tienen que dar toda la información de su compañero, les pregunto en qué cosas ellos coinciden, qué es lo que más les gusta el uno del otro. Y después le tiene que hacer una carta a su compañero de por qué es importante que él esté dentro del salón. Entonces, yo te aseguro que fue mucho más importante que tú supieras conectar con gente, el éxito que tú tienes en tu carrera, que la calificación que te sacaste en la carrera. Seguro. Y es algo que no lo tomamos en cuenta, que no está dentro del currículum y tenemos que empezar a integrarlo. Entonces, esto es lo que hace Moniteens, también te enseña que es un retorno de inversión, te enseña cómo utilizar los créditos, cuándo es más importante. ¿Pero a qué edad? Desde 10 años hasta los 18. Pero a los 10 años le dices a un niño lo que es un retorno de inversión. A los 10 años nosotros les decimos a un niño, por ejemplo, en el tema financiero, que es estrictamente financiero, les decimos que es un porcentaje de una acción. O sea, vamos a suponer, les explicamos que es una acción y que es como un pastel. Nosotros, a medida que van cambiando de grado, nosotros le vamos poniendo como más sofisticación a los temas, pero les enseñamos un pastel. Entonces, si tienes el 10%, tú eres el 10% dueño de ese pastel, porque empiezan a haber porcentajes. Nosotros lo empatamos con lo que estaban viendo en matemáticas. Entonces, está muy padre porque lo integra y refuerza como esa parte de matemáticas que tú estás viendo para que te sirva en tu vida real, en tu vida laboral, ¿no? Pero que lo puedas aplicar. Nati, ¿cómo? Es que lo que no logro entender es, la escuela tradicional es, vas a la escuela a las 8 de la mañana, sales a las 2 y tienes clases, recreo, clases y acabaste. Correcto. Ok. ¿Ustedes cómo se integran? Fíjate que nos dimos cuenta cómo tenía que permear, porque nos dábamos cuenta que si lo poníamos como algo extracurricular no permeaba, teníamos que tener a los profesores. Y lo que hicimos fue, a los colegios les vendemos una licencia, que es utilizar todo el material de Moniteens, y lo usan, lo integran con su profesor de matemáticas. Ah, capacitamos. no son tus gentes, tus maestros. Nosotros capacitamos. Ustedes hacen el concepto creativo intelectual Todo. y es lo que venderían a las escuelas entrenando a los maestros. Correcto. Porque fíjate que vimos, por ejemplo, cuando se trató de implementar en las escuelas públicas, que es en donde hay datos, el tema del inglés, nos dimos cuenta de que muchos de los profesores no eran profesores de planta. Entonces, ¿qué pasaba? Que mientras encontraban otro trabajo se iban. Entonces había muchísima rotación. Entonces dijimos, no queremos que nos pase eso, queremos que realmente se vaya a permear. Entonces, por eso decidimos hacer así y las escuelas estuvieron de acuerdo. Las escuelas prefieren trabajar con sus profesores de planta también. Entonces, así es como lo estamos manejando. Las escuelas están súper contentos con el programa, los padres de familia también, porque llegan y me dicen, oye, pues ya me está preguntando qué voy a hacer, en qué estoy invirtiendo y que es un fondo de inversión. A mí se me acercan las mamás y me dicen, no tengo idea de qué me está hablando. Me dice, ahora necesito aprender yo. Claro. Pero, ¿sabes qué siento? Que es como cuando nos hablaban de la ecología, que el niño llegaba y te decía, no tires la basura y no esto y no lo otro, y te exige tener que entenderlo, y te exige saber qué es inflación y qué es lo que el niño te está hablando, ¿no? Entonces, y aparte es tierra fértil,
para mí lo más difícil de empezar el Money Teens fue desaprender. O sea, tenía hábitos súper arraigados, todo lo que me ganaba me lo gastaba, absolutamente, no tenía esa habilidad como de ahorrar. Y con los niños es súper diferente, ellos no traen como esos vicios. Entonces, por eso nos gusta trabajar con ellos ahorita. ¿Y cuántas escuelas tienen ahorita? Ahorita tenemos 7 colegios en donde está En Monterrey. Ajá, en Monterrey. Que queremos seguir creciendo, la verdad es que la intención es que llegue a todos lados, o sea, sí creemos que es una información que todos necesitan. Vemos casos de todos tipos, o sea, desde gente que pierde su patrimonio porque no tenía un seguro, desde gente que pierde su patrimonio porque invirtió todo en algo que le dijo su asesor financiero. Tenemos de todo tipo, gente que invirtió en bienes raíces y que no ha rentado absolutamente nada y le está costando el departamento que tiene ahí. Entonces, son cosas que les ayudamos a los niños a que aprendan a cuestionárselo, estando en la escuela, y para que cuando lleguen a su vida adulta no tengan que pagar el precio tan alto de no tener esa información. A ver, pero yo soy maestro de la escuela, lo que tú dijiste es de planta y lo que quieras. Al acabar la escuela voy a comer y luego me tengo que echar tus cursos. No, en matemáticas. Imagínate que en matemáticas ve porcentajes y ese día te toca la clase porcentaje. Sí. Y la maestra tiene, y hoy que me toca porcentaje, de Money Teens puedo dar esta clase. Entonces termina la clase de ellos y implementa todas las dinámicas que tenemos en Money Teens. Y sí funciona. Sí funciona. Hasta ahorita, bueno, los resultados que hemos tenido, tenemos muchos testimonios de papás en donde se acercan y nos dicen, gracias porque nuestros hijos no teníamos ese diálogo. O sea, para ellos era pedir y pedir y pedir y tienen súper accesible ya el tema de los videojuegos y que cuesta cada cosa, pero no tienen ninguna sensibilidad de cuánto te cuesta ganar el dinero. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con ellos, o sea, que se den cuenta de cuánto cuesta lo que hacen sus papás por ellos. Y crear un diálogo. O sea, yo creo que es bien importante crear un diálogo. Nosotros lo que hacemos es que de tarea, por ejemplo, un día ellos tienen que hacer el presupuesto de una comida en su casa. Entonces, pues el niño se empieza a dar cuenta que hay diferentes precios en el súper, que pueden ahorrar, que no se pueden salir del presupuesto. Entonces, los pone más en el lugar del papá, como que hemos tomado una chamba que deberíamos de compartir en la familia, sin estresarlos. Y eso es algo que yo quiero, es en lo que queremos cambiar a México. O sea, siento que tenemos tantos recursos de todo tipo, intelectual, naturales, de todo tipo, y no hemos sabido cómo utilizarlos. Coincido. Y es mucho más importante saber cómo utilizar los recursos que tenerlos. Ves a muchísimos países con muchísimo menos recursos naturales que nosotros que han sobresalido, pero porque han entendido el tema de la disciplina, el tema de la conexión, el tema, lo que ha sido importante para llevar a su país más adelante, ¿no? Entonces, siento que es una responsabilidad de todos. O sea, hemos creído que fue el sistema educativo o que los papás no te ayudan o que lo que tú quieras. Yo creo que todo mundo tiene que tomar esa parte de responsabilidad y decir, ¿sabes qué? ¿Qué me toca hacer a mí? Ahora, ¿qué pasa con los niños que ven series de narcos y quieren ser narcos de grandes? Porque ganan lana a lo bestia, tienen a las mejores chavas y coches y pistolas con diamantes y todo ese rollo. Y es cierto, lo he escuchado muchas veces, o sea, ¿qué quieres ser de grande? Quiero ser un narco. Porque ¿sabes qué? Nos han vendido esta idea de que es de la única manera. Tenemos el dicho, el que no tranza no avanza. Sí. Y se usa todos los días. Y eso es lo que creemos, que tú ves a un amigo que le empieza a ir muy, muy, muy bien y de repente te empieza a ti el ruidito de qué raro, o sea, ¿de dónde empezó a sacar tanta lana? Pero son creencias que traemos súper arraigadas. Y es porque no tienen otras opciones, o sea, los niños no ven otro ejemplo y nos hace falta platicar las historias y por eso te agradezco a ti que tengas este programa en donde la gente viene aquí y platica su historia y que te puede decir, ¿sabes qué? Me tropecé 300 veces, no está fácil, pero se puede lograr. Sí siento que el tema de los medios de comunicación y que se exponga tanto el tema de los diamantes y del esto y el otro y cambiar esa mentalidad en donde eso no te va a dar la felicidad, o sea, el dinero tiene que ser nada más un medio y un medio para que tengas mejor calidad de vida, que tengas acceso a mejor salud, o sea, a hospitales, a lo que necesites, pero no como una métrica de cuánto vales. Y siento que eso es lo que nosotros también tenemos que implementar. ¿Eso lo están enseñando Sí, también, sí. el valor del dinero? Sí.
Sí. Nosotros tenemos una clase que se llama el valor y el precio del dinero, porque siento que es un concepto que se confunde muchísimo. Sí. Una cosa es cuánto te cuesta algo y otra cosa es cuánto vale para ti. Entonces yo les digo, Cierto. si tienes un bote de agua en el desierto, ¿cuánto cuesta? Una fortuna. Pues no cuesta, a lo mejor monetariamente bueno, no te claro, cuesta. Te todo. cuesta 13 pesos, punto. Claro. Pero ¿cuánto vale para ti si estás en el desierto y te estás muriendo de sed? Trillones. Exacto. Entonces, imagínate que ponemos un ejemplo así de cuánto cuesta una casa, cuánto vale tu familia, las cosas que no tienen valor, o sea, que realmente no tienen un valor monetario, que son más valiosas que el dinero. Y lo tuvimos que equilibrar de esa manera porque todavía nos da miedo hablar del dinero. Yo fíjate que cuando mandó una convocatoria para un proyecto que nosotros estábamos haciendo con un formato de campamento de verano, me pone una señora indignadísima que cómo era posible que yo estuviera dando esas enseñanzas. ¿Por qué? Que cómo era posible que yo fomentara el hecho del materialismo y que ganar más era mejor y yo dije, es todo lo contrario. O sea, todo lo contrario a lo que nosotros tratamos de hacer. Nosotros tratamos de cambiar esa mentalidad porque lo vemos en todos los niveles. Ves a la gente que se va a Estados Unidos a trabajar y desintegra a su familia, allá lo están tratando como un delincuente y llega aquí y lo primero que hace es una quinceañera tipo Rubí o comprarse la camioneta más grande o comprarse el estéreo porque no tiene las herramientas, él no sabe cómo invertir y trabajar su tierra y quedarse aquí. Y lo vemos en operarios, por ejemplo, a nosotros porque tenemos diferentes Méxicos y eso es algo que tenemos que reconocer. Tenemos a los operarios que se van a tiendas departamentales, no quiero decir cuáles, pero no hacen el número porque nadie les ha dicho que están pagando 2 veces lo que les están cobrando. Porque el tema de la inmediatez es yo creo lo que más nos ha afectado como mexicanos. ¿Inmediatez con gringos? No, inmediatez como mexicanos en todos los sentidos. La inmediatez desde el que quiere la televisión hoy en su casa. Ahorita y prefiere de inmediato. Ajá, ajá. Ok. La inmediatez es lo que nos ha afectado. El que quiere ahorita la televisión y que prefieras tenerla ahorita aunque esté pagando el 100% de interés. O la persona que dice, ¿sabes qué? Es que si no me está generando tanto dinero ahorita esta inversión, pues no le voy a meter y ves a toda esta gente que está buscando hacerse millonario en un minuto, pues no puedes. Claro. O sea, no es sostenible. Entonces es importante también trabajar eso y es un trabajo que tenemos que involucrar a los papás, a las escuelas, al gobierno, a todos tenemos que involucrar. Creo que es una responsabilidad de todos. Fíjate que hace muchos años, cuando viví aquí en México, en Polanco, conocí a una niña que se llama Erika Beltrán, que la adoro, ella es de aquí. Le platico una historia y le digo, ¿sabes qué? En Houston donan pelucas oncológicas para las niñas con cáncer. Y me dice, ya hay que hacerlo. Pues imagínate, nada más donas el pelo, no es como que te tienes que desprender de nada. Y le digo, bueno, empezamos a investigar y vamos con una persona que vendía pelucas oncológicas y decía, como ustedes no son mi mercado, les voy a abrir el juego, tal cual es. Y nos empieza a platicar. Dice, ni se metan en ese rollo de que te donen el pelo, porque lo compras en la India por centavos y te lo mandan por toneladas. Sí. Y le digo, yo no le podemos quitar eso a las niñas. El día que tú le empiezas a hacer ver a un niño que puede hacer algo por alguien más, ese día ese niño se va a empoderar. Y vas a ver la fuerza que tiene para hacer el cambio en la vida de alguien más. Y era mucho más importante eso que el hecho de traerte una peluca hecha desde la India. Claro. Entonces, tenemos que empezar a empoderar a los niños en ese sentido y no empoderar como el quiero esto y quiero lo otro. No confundamos. El hecho de que forma parte importante dentro de tu familia, de decirle, ¿sabes qué? Tú me ayudas apagando la luz, tú me ayudas haciendo esto, cuidando tus cosas, nos estás ayudando a un plan familiar, porque ahí es en donde empieza el cambio real en un país, Carlos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, invitar a los padres de familia que se sumen, a la iniciativa privada que se sume. Hay muchísimas escuelas que lo quieren implementar y que me dicen, sabes que ahorita no tengo los recursos y nosotros tenemos que juntar los recursos para poder seguir dándole batería a todas las escuelas que nos están pidiendo. Entonces, si hay empresarios que se quieren sumar y como parte de su responsabilidad social integrarlo, hay que hacerlo. O sea, de verdad que nos faltan manos y necesitamos que más gente se sume a esto para dejar un mejor México mucho más responsable y mucho más comprometido en seguir creciendo. Sí, porque 7 escuelas es nada. ¿En cuánto tiempo? Llevamos un año.
Está bien. Un año. No está mal. No está mal. Tampoco. No, no está mal. No. No está mal, porque te voy a decir algo. El sistema educativo es así de cerrado. Sí. O sea, no me vas a quitar, los maestros no quieren capacitarse porque tengo muchísimas horas, tengo que cumplir con un proyecto o con un plan. La verdad es que a nosotros nos sorprendió, y porque he hablado con muchísimas personas que también se dedican y son proveedores de las escuelas, me dicen, no sabes cómo te ha ido de bien. O sea, por cómo es el mercado del colegio. Entonces, pero sí nos falta muchísimo, obviamente nos falta muchísimo por avanzar. ¿Y no has hablado con Esteban Moctezuma? Nos falta hablar con él. Fíjate que es algo que Para se tiene que meter presentarle. el programa Escuela Pública, es algo que es imperativo. Imperativo. Es imperativo. Fíjate que hablamos con Higinio González, por la cercanía, él es secretario de Educación Pública en Coahuila, la persona más comprometida con la educación, trae un chip de cambio y de compromiso. Vio el programa y me dice, realmente es lo que necesitamos. O sea, seguimos en estándares donde se califican cosas que no te garantizan absolutamente nada. Te siguen haciendo un examen de matemáticas cuando eso no te va a resolver absolutamente nada en tu vida laboral. Cierto. ¿Cuándo te has puesto contento porque dices, qué bueno que me supe esta multiplicación porque por eso cerré un contrato? Jamás. Nada más. Jamás. Nunca. Ni tampoco de lectura, ni tampoco, o sea, la tecnología nos ha ayudado y tenemos que integrarla también como parte de esto. O sea, yo que me dedico al tema financiero, siempre usé la calculadora porque soy pésima para las multiplicaciones, pésima. Me da pena decirlo, pero sí, soy muy mala, pero me apoyé en estas tecnologías. Ya no es importante si eres buena o mala, no vas multiplicando y ya. Pero el tema de la OCDE, en donde queremos estar en los mejores rankings, o sea, en donde queremos tener mejor calificación, PISA tiene un estándar para probar tu nivel académico como país, en donde se toman en cuenta la lectura, las matemáticas y no me acuerdo si es historia, una cosa así. Que yo digo, jamás, yo me acuerdo de algo en cuarto de primaria que me lo aprendí para pasar el examen, que para eso hemos estado estudiando, que es pésimo. Y me acuerdo que era Tigris y Éufrates, en medio está Mesopotamia. Y que digo, ¿cuándo en la vida me sirvió ese dato a mí? Claro. Nunca. Claro. Nunca. ¿Qué te ha servido a ti en tu vida de empresario? Lo que seguro el Pipo Radio al cuadrado, no. O sea, Jamás. y el jamás. 3.1416 tampoco. Tampoco. No. 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 Pero te ha ayudado el pensamiento crítico, tu Sí. capacidad de adaptación, Sí. te ha ayudado a conectar con gente, La historia. la historia. Claro, conectar, saber llegar con la gente. Y eso es lo que queremos hacer ahorita, tenemos que empatar eso. Sí. Ahora, dime una cosa, nos están viendo gente de educaciones, o sea, y este programa se va a generar de boca en boca, luego va a estar en internet y lo van a ver más gentes y demás. Hoy te van a ver 800,000 personas, no creas, 1,000,000 por ahí. Y ¿cómo le harían para tener información de ustedes? ¿Se meten en una página, te hablan por teléfono? ¿Qué onda? Se pueden meter a la página, es www.moneyteens.com.mx, o me pueden escribir un correo, nataliagomezlopez@hotmail, o me pueden seguir en Instagram, es nataliagmzlpz. Sí creo que hay gente que se quiere sumar y por eso también lanzamos un formato como de franquicia para extracurricular, porque todo el mundo me decía, es que mi hijo quiere o quiero que mi hijo lo tome, pero no está en el colegio en donde lo tienes Exacto. implementado. ¿Y qué haces? Esto es por eso es que desarrollamos esta franquicia, que imagínate que en lugar de tomar clases extracurriculares de inglés o de matemáticas o lo que quieras, puedas tomar las clases extracurriculares de Money Teens. ¿Quién me las da? Ahí vamos a vender la franquicia y la persona que tenga la franquicia va a estar capacitada para poderlo dar. Como si fueran clases particulares. Ajá, como si fueran, Clases particulares. sí, clases particulares, tal cual. Está interesante. Es que yo pienso mucho en las escuelas públicas también. La necesitan tanto. Te vamos a hacer un contacto
con el secretario de Educación. Me ayudaría muchísimo. Sí, es un hombre muy sensible y muy amigo nuestro y sí te va a fumar. Por lo menos te va a escuchar. ¿Sabes qué pasa? Así como te decía, que México tiene diferentes Méxicos y nos pusimos a estudiar a qué tienen acceso los mexicanos que están en escuelas públicas. Y a diferencia de que, como tú que puedes tener hasta a lo mejor fondos de inversión que se pueden acercar a ti a fondearte o créditos bancarios, ellos tienen diferentes formas de crédito, como es la tanda. Claro. Y necesitamos adaptarnos a esa realidad, porque no te puedo estar hablando a ti de una acción en bolsa cuando a lo mejor tú estás viendo nada más lo de la tanda y estás viendo el tema de la tienda departamental en donde fuiste a sacar un estéreo. Entonces, tenemos un programa específicamente para las escuelas públicas. Pero si no te lo compran porque no lo agregan, pues no lo... Mira, yo creo que la gente sabe el impacto positivo que tiene este tipo de educación. Y si no es directamente... Y yo sé, como dices tú, si el señor Moctezuma es tan sensible y si es tan preparado y si es, sé que se va a sumar. Y veo a la gente que me dice, sí lo necesitamos, o sea, sí lo ven como una necesidad. De hecho, el presidente también dijo que lo iba a implementar. El tema es, a mí me da miedo que vaya a pasar como pasó con el tema del inglés, que de repente se queda nada más en una carpeta y guardado en un escritorio. O que hay personal que no está calificado para estar dando las clases de inglés, entonces ningún niño aprende inglés. Sí, aunque sea obligatorio. Aunque sea obligatorio. Nosotros sí tenemos el compromiso de que esto se permee, porque sí creemos, o sea, sí tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Ok. Vamos a hacer un corte. Sí, claro. Regresamos en 3 minutos. Voy a seguir platicando, pero voy a ser ya menos teórico y voy a ser más práctico. Tengo información tuya aquí que me gusta mucho. Okay. Y le vamos a enseñar a nuestro público cómo analizar la mejor toma de decisiones, cómo disminuir riesgos, etc. Claro, claro. Tienes cosas padres. Ahorita regresamos, les recuerdo mi Facebook, mi Twitter es @carlosalarraqui y nos vemos en 3 minutos. Bien amigos, estamos de regreso en Platicando con. Mi invitada es la directora general de Money Teens o Dinero para los Jóvenes, Natalia Gómez. Y a ver, Natalia. Bueno, les recuerdo mi Twitter y Facebook, @carlosalarraqui, el tuyo. Es Natalia GMZ LPZ, ese es en Instagram, y en Facebook es Money Teens. Sí, Money Teens. Ok. A ver. ¿Qué aprenderán en Money Teens? Yo no soy teen. Muchísimo de nuestro público no es teen. De hecho, no creo que muchos jóvenes nos estén viendo. Pero yo creo que nos puedes enseñar a gente que nunca estudiamos ni administración, ni economía, ni finanzas. Entonces, estos 2 bloques nos vas a enseñar. Ok. Y te lo vamos a agradecer. Ok. A ver. Valor del dinero. ¿Qué val- enseña el valor del dinero? El valor del dinero era, como te decía ahorita, de entenderlo como un medio y no como una métrica para nada. O sea, es un medio de intercambio en donde tú puedes tener a lo mejor un buen día de familia en el cine, cenando, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el valor, eso es lo que te da. El precio es lo que pagas. Ajá. Y entonces nosotros les decimos a los niños cómo es que empiezan a ganar dinero. O sea, cómo es que la gente gana dinero. Invitamos a los papás también que cuando van en la calle y que ven a un policía les expliquen que ellos cambian su dinero y su energía, su tiempo y su energía por dinero. Sí. Entonces, y hablamos de los 4 cuadrantes financieros, que es el empleado, el autoempleado, el dueño del negocio y el inversionista. Y cómo el empleado y el autoempleado tienen que cambiar su tiempo para recibir dinero y el dueño de negocio y el inversionista ponen a trabajar su dinero para ellos. Entonces, esta es una manera en que los niños empiezan a dar cuenta de que pueden hacer trabajar su dinero. De repente se quedan nada más
hasta la conciencia de que el dinero sirve para gastarse. Porque realmente es el primer contacto que tienen los niños con el dinero. Sí. Le das dinero y se va a la tiendita y compra Claro, dulces. el domingo. Exacto. Claro. Y todo es para gastar. Y a Sí. lo mejor algunos papás que son responsables les enseñan que también se puede ahorrar. Pero normalmente el niño va a ahorrar para gastar después. Sí. Entonces, eso es lo que les enseñamos a los niños. ¿Cuál es el valor del dinero y cómo utilizarlo? Que es lo más importante, y yo creo que eso es lo que debimos de haber aprendido nosotros hace Ok. mucho tiempo. No somos niños. Nos pagan un sueldo. ¿Qué debemos hacer? Uno, antes que otra cosa, pagarte a ti primero. Ese es el concepto que nosotros tenemos. ¿Qué significa? Pagarte a ti primero es poner el 10% aparte. Yo tenía esta creencia de que yo voy a ahorrar todo lo que me sobra. Nunca jamás me sobró absolutamente nada. Claro. Entonces entendí que lo tenía que desaparecer. Es como si llegaran y te dijeran, ¿sabes qué? Te corté el sueldo. Y si no lo tienes, y si no lo tienes accesible y no lo tienes a la vista, tú vas a empezar a ahorrar, aunque no te des cuenta. Y el tema es entender, de repente dices, ay, por eso, pero para lo que puedo ahorrar, y para lo que puedo ahorrar, y parte de lo que nosotros hablamos aquí es que tenemos, una de las habilidades con el dinero es apreciarlo. Sí. Eso quiere decir que le des valor a ese dinero. Y les platicamos muchas historias de éxito de empresas que empezaron con poco capital. Porque ahorita ves a niños que pueden llegar a tener hasta el mismo capital con lo que empezaron empresas como El Pollo Loco, Gorditas Doña Tota, muchos ejemplos que existen. Entonces, sensibilizándolos en ese sentido, ellos empiezan a dar cuenta de que el dinero que sí tienen vale. Ok, voy a mi público. Promedio ganan 15,000 pesos. ¿Qué tienen que hacer? Primero, Sí. ahorrar, antes de empezar a gastar. Pero Eso es ahorrar que el 10%. el 10% mínimo, el 10%. Ok, agarran 2,000 pesos en lugar de 1,500. ¿Y dónde lo ponen esos? En una cuenta que no puedan ver, que vayan a una cuenta de cheques o a donde quieran ir y que esa tarjeta la rompan. Esa es la mejor manera, porque luego Ok. si la traes dices, bueno, voy a usar esta porque ahorita puedo pagar, pero no, rómpela donde no tengas acceso, que esté súper, entre más complicado tengas el acceso al dinero mejor. A fin de año llegas con 26,000 pesos. Exacto, exacto, y ya representa algo. Sí, ¿cómo no? Entonces, Un mes de sueldo, un poco más exacto, de un mes de más de sueldo. un mes. Entonces, eso es el primer consejo. Ok, y al acabar el año, ¿me lo gasto o sigo sin verlo? Buscar formas de invertir. Yo creo que, te voy a decir algo, si no traemos el chip de que quiero invertir, nada más vas a estar buscando en dónde gastarlo. Y a mí hay algo que me encanta, y no sé en dónde lo escuché, tengo que buscar la fuente, pero que decían, dinero no invertido es dinero perdido. Sí. Entonces, buscar las formas de inversión. Y cada vez que hablamos de inversión, como que la gente se asusta porque dice, no, pues es que invertir es muchísimo y esto y lo otro. Un día estando en el centro en Monterrey, le digo a mi esposo que yo no tengo flotador, o sea, no tengo llenadera cuando se trata de comer tostadas con salsa. Y había un señor con un carretoncito con tostadas con salsa y empiezo yo a comer tostadas con salsa. Yo le dije, a mí no me diga cuántas son, nada más me va a decir el total. Empiezo a comer tostadas con salsa y le digo, oiga, ¿por qué no vende cocas? Y me dice él, es lo que le digo a la dueña del carretoncito, pero no me ha querido traer. Y yo dije, ¿cómo? Y me dice, sí, la señora, la dueña de la carreta, era una carreta literal con un bote de pintura en donde le pusieron salsa. Dice, tiene 4 carretas en el centro y nos pone a nosotros a vender. Dije, ahí está invirtiendo, está poniendo su dinero a trabajar para ella. Y de repente creemos que está súper complicado, pero de repente es una amiga que te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer esto y pues a lo mejor tú no tienes el tiempo, pero ella sí tiene el tiempo para hacerlo. Empieza a invertir. Y es como en todo, o sea, no creas que en la primera le vas a pegar, porque luego todo el mundo se asusta de que es que me fue súper mal en la primera inversión que hice, como en todo, vas a ir aprendiendo, ¿no? Ok. La diferencia entre crédito bueno y crédito malo. Crédito bueno y crédito malo. Nosotros hablamos del crédito y hay gente que como lo sataniza, decir, no, es malísimo y yo jamás voy a comprar a crédito, etcétera, etcétera. Y nosotros les enseñamos a ellos, les empezamos a preguntar, por ejemplo, si compro una bolsa, ¿es bueno o malo? Y pues todas las opiniones, ¿verdad? Es buena, es malo, si compro un carro, ¿es bueno o malo? Pues hay gente que te dice que es bueno y gente que te dice que es malo. Y después les digo, el crédito depende para que lo utilices. O sea, si yo utilizo ese carro y me está generando ingresos y está pagando esa tasa de interés,
que estoy pagando, porque para el grado en donde están con lo de crédito bueno y malo, ya vieron la tasa de interés. Si es mayor a la tasa de interés que estoy pagando, es crédito bueno. O sea, siempre y cuando el dinero lo pida, no para consumir, no para gastar, no para nada, sino para invertir, es bueno. Entonces, los niños aprenden a eso. Les digo, si no les alcanza para gastar, es porque no les alcanza, punto. O sea, te tienes que ajustar a tus posibilidades. No tienes por qué ir a pedir crédito para un gasto. Si es para una inversión, sí. Muchos sí piden crédito para un gasto, claro. Quiero crédito para comprar muebles en mi casa nueva. Sí. Estoy a favor de eso si haces todo el análisis. O sea, si tú dices, ¿sabes qué? Pues la tasa de interés, porque de repente te toca eso de la tasa de interés y que de repente los mercadólogos, y tú debes de saber eso. Me encanta esto porque llegué un día a una tienda a comprar una computadora y me dice el chavo al que le iba a pagar, me dice, oye, son meses sin intereses. Le dije, está buenísimo. Me dice, bueno, pero si pagas en efectivo, es el 20% de descuento. Y yo dije, exactamente lo mismo. Nada más me hace sentir bien con mi decisión, no importa cuál tome. Si Claro. pago en efectivo, me estoy ahorrando el 20%, y si pago meses sin intereses... Es el 20%. Exacto. Entonces, si se hace el análisis y dice, ¿sabes qué? Si estoy pagando meses sin intereses y no me quita flujo para yo poderlo seguir trabajando, perfecto. Ok. Ándale. ¿Cómo analizar para la mejor toma de decisiones? Nunca se sabe. No, pero puedes minimizar riesgos, ¿no? Fíjate, hay una dinámica de los niños en donde ellos tienen que plantear cuál es su negocio, etcétera, etcétera, y ellos tienen que pasar, imagínate, tipo Shark Tank, y tienen que exponer de qué se trata, y cómo van a hacer sus ventas, y cómo esto, y cómo lo otro. Y los que están acá, su trabajo es decirle absolutamente todo lo que puede tumbar ese negocio. Entonces, su chamba es decirle, pero puede llegar la competencia y vender a no sé cuánto, o pueden hacer esto, y con datos reales. O sea, no quiero que un niño le diga, alguien puede vender a $1, pues si no se puede, porque no lo van a conseguir, no. Tiene que estar validado el comentario que traen ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, en lugar de, porque tenemos emprendedores en México, todos los que quieras, todo el mundo emprende, pero el 75% de los emprendimientos quiebra. Sí. Porque no vemos todos estos escenarios. Imagínate que aquí los niños y los que están enfrente se tienen que defender a todos estos retos que tienen. Y tienen permiso de regresarse a su lugar y volver a exponer después de que le dijeron, es que se puso alguien enfrente y está vendiendo no sé qué cosa. Y alguien va a empezar a vender, no sé, o se te va a derretir el pastel de helado. A mí me pasó con un emprendimiento que tenían los niños. En Monterrey se te va a derretir el pastel de helado en lo que llegue. Entonces se tenían que regresar a trabajar en su propuesta y otra vez a exponerla. Claro. Entonces, de esta manera empiezas a tomar mejores decisiones. De repente nada más escuchas como la parte alegre y la parte padre del emprendimiento y empiezan los chavos emprendedores y no se dan cuenta de todos los escenarios posibles que les puede pasar. Trabajando en Casa de Bolsa, llegan unos chavos, tenían un contrato con Bachoco. Y me dice, Natalia, les vamos a vender vacunas. ¿Pero qué crees? Nuestro margen era súper chiquito porque lo justifica el volumen. Y le digo, perfecto. Y le digo, ¿qué pasó? Dice que nosotros hicimos el contrato en pesos y nuestros insumos son en dólares. Y el tipo de cambio se subió. Entonces, para mí honrar ese contrato, estoy perdiendo muchos millones de pesos. Y yo me quedé así, yo dije, no lo puedo creer. 2 chavos graduados no tenían estas herramientas para saber que podían contratar un contrato, una opción o un forward para poder hacer este tipo de movimiento. Y le digo, ahorita ya no tengo nada que decirte. Lo debiste haber hecho en el momento que estaba cerrando el contrato. Ahorita ya no hay forma, o sea, ¿qué te digo? Realmente vas a tener que cerrar tu empresa. Claro. Y esto pasa todos los días. Por algo tan obvio. Bueno, las 4 formas de ganar dinero. Lo que hablábamos del cuadrante financiero, les explicamos que es un empleado, un autoempleado, un dueño de negocio y un inversionista. Todos ganan dinero. Todos ganan dinero, pero 2 cambian su tiempo y 2 están poniendo a trabajar su dinero para que trabaje para ellos. Ok. Hacer un plan de negocios exitoso. Ahí les ponemos, utilizamos un modelo que se llama el modelo Canvas y ven
todo en una hoja, o sea, no es el business plan que nosotros nos acordamos que eran 300 hojas y donde explicaban todo. Aquí plasman todo en una hoja y todos los niños están viendo de qué se trata. Entonces, ¿quién es tu cliente? ¿Quién es tu canal? ¿Cómo vas a vender? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Y todo lo plasman en una hojita. Y es súper sencillo, pero les enseña a ver cuáles son los parámetros que tienen que tomar en cuenta en el momento que tienen que emprender. Porque luego dices, es que a mí me gusta dibujar y voy a poner un... Pues no, o sea, necesitas entenderle a todo lo demás, a todo lo que implica, a tener proveedores, a tener los clientes, a buscarlos, etcétera. A ver, esta es una pregunta neta. Mis 2 hijos y yo estudiamos comunicación. Gary estudió cine, Mark estudió mercadotecnia, yo estudié ciencias de la comunicación, pero en esencia, pues, digo, 0 finanzas, 0 administración. ¿Cómo quieres que los que estudiaron medicina, los mismos arquitectos, pues no, digo, somos emprendedores de milagro, pero nunca nos enseñaron ninguna bases para administrar? Nada. Mi papá es arquitecto. Imagínate que usaban esos créditos puentes para empezar a desarrollar y después. Sí. Y las utilidades se las comían los intereses. Claro. Y me decía él a mí, Natalia, ¿cómo voy a saber yo? Yo estudié arquitectura. Tienes razón. Yo sé dibujar y eres de la época del escalímetro, Claro. y no de ahorita todo moderno. Él era de la época del escalímetro y de hacer todos los cálculos a lápiz. Y le digo, precisamente por eso nace Money Teens, porque lo viví en mi casa, porque sé precisamente lo que hace falta la cultura financiera. Porque aunque seas ama de casa, tú tienes que administrar para darle de comer a tus hijos, para pagar la luz, para pagar las colegiaturas, para todo, ¿no? Entonces es básico, es algo con lo que convivimos todos los días. Seas arquitecto, comunicólogo, doctor. Tuve una experiencia con un doctor que generaba muchísimo dinero y llega y me dice que había perdido el 40% de su patrimonio en una inversión que le había dicho un asesor financiero. Y yo lo único que no podía dejar de pensar era el tiempo que se gastó, o sea, de estar con su familia y todo, por tener ese 40% de su patrimonio. Y yo decía, ¿y por qué no sabes cuestionártelo? Y porque tenemos esta idea de, por eso yo no soy financiero, entonces no le voy a entender al tema del dinero. No, tenemos que tener esa comunicación y tenemos que hablarlo. Deberías tener un curso que sea Money Adults. También. Somos tantos que no sabemos. No tienes una idea. Vamos a hacer un corte, regresamos en 3 minutos y seguimos con estas clasecitas que les va a servir mucho a ustedes, estoy seguro. Y voy a empezar con la pregunta de los que tienen ahorrados 50,000 pesos, ¿qué harían con ese dinero? Ahorita regresamos, 3 minutos, por favor. Bien, amigos, estamos de regreso en Platicando con mi amiga Natalia. Me va a explicar una pregunta que te hice hace 3 minutos. Mucho de nuestro público, estoy seguro que con mucho esfuerzo entre el hombre y la mujer, tienen su guardadito, ahorradito unos 50,000 pesos. No saben qué hacer. O si se cambian el coche, o si compran un terrenito, o ¿qué harían? Tienen que invertir. Invertir, no gastar, acuérdense. Sí, no gastar. Invertir. Invertir en algo que le entiendan. Una inversión muy buena para mí puede ser una muy mala para ti. Tiene que depender mucho de las necesidades que tengas. Luego de repente ves a gente que llega y quiere invertir en algo, pero tiene necesidad de liquidez y que dices, no, a lo mejor esta inversión era para un año y resulta que perdiste todo porque querías esa liquidez en ese momento. Entonces, primero entender como tu perfil de inversionista, de decir, a ver, yo no necesito este dinero en un año, y ver en qué lo podemos hacer crecer y en un negocio que le entiendas. Eso es básico. O sea, de verdad primero analizar algo que sí le estés entendiendo o algo que te guste hacer o algo en lo que te puedas involucrar. No la comadre que te dice que la flor de la abundancia y que te vas a hacer millonaria, etcétera, etcétera. Por favor, no lo hagan.
inviertan en algo que ustedes puedan ver cómo se está trabajando, entiendan de qué se trata y cómo es que están ganando dinero. O sea, no una amiga que venga y te diga, si no entiendes el tema de fondos de inversión, no te metes tampoco eso. Yo lo que te digo es, métete a algo que tú te sientas cómodo. Si es el primo, el cuñado, alguien que le quieras invertir a su negocio porque te gusta su negocio, hazlo ahí. Ok, pero aquí la esencia, lo que está diciendo Natalia es mejor utilizar el dinero de ahorro en inversiones que en gasto. Comprar un coche nuevo es un gasto. Totalmente. Porque se deprecia, totalmente, obviamente. Sí. Desde el día que lo sacas de la agencia. 30%. Sí. Ok, piénsenle. Y también agréguenle lo que dices, que estoy aprendiendo, tienes razón, en algo que uno sabe. Yo invertí una vez para ayudar a un cuñado mío que en paz descanse, en abrir en una cantina. ¿Cómo te fue? Del carajo. Perdí una fortuna. ¿Sí? No sabes, una fortuna. Y lo que yo sabía, que hice una investigación de mercado, era una cantina, era en la colonia Cuauhtémoc. Habían un chorro de oficinas y todo indicaba que era perfecto. ¿Qué aprendiste de ahí? Zapatero a tus zapatos. Así debe de ser. Inviértele a lo que le sabes. Sí. Y invertí en una obra de teatro y me fue mal. Pero eso es culpa del público. Eso, digo, no la obra no gustó y adiós, que es parte del riesgo en un negocio. Pero sí le entendías desde el principio los riesgos y las posibilidades de ganar o no. Sí. ¿No? Y tienes que entenderlo. Y te voy a decir algo, nunca te quedes en ceros. Si tienes 50,000 pesos, no me digas que te vas a quedar en la cuenta en ceros para hacerlo. Porque el dinero más caro es el que no tienes. Bueno, yo tengo un consejo de un hombre muy rico, no es el más rico, pero es un hombre muy rico, que me dijo, jamás debes invertir más del 15% de tus ahorros. Porque si te friegan o los pierdes, perdiste 15% de tus ahorros. Te queda el 85%. Es cierto, tienes que, como dicen, no puedes medir la profundidad del agua con los 2 pies. Necesitas primero meter uno. Sí. Y que te vaya creciendo. Entonces, eso es tienes que minimizar el riesgo. Pero ves a 1000 gente que dice, es que invertí todo lo que tenía porque me dijo el compadre que le fue súper bien. Y que dices, bueno, pero... Pero a ver, tampoco nos hagamos, no te me hagas, Natalia. Y tengo ahorrados 50,000 pesos, 15% son 7,500 pesos. ¿En dónde inviertes 7,500 pesos? Con el compadre, con el amigo, con un negocio que tú dices, ¿sabes qué? Mi esposo se puede poner a hacer pasteles o algo en lo que puedas invertir. Esto se trata... Estos 7,500 Estos 7,500 pesos. Hay muchos negocios que puedes empezar con 7,500 pesos. Ay, no friegues. Sí, claro. O sea, yo veo a niñas que pueden empezar negocios con eso. Desde comprar y vender nada más, para que no te metas en riesgos. Sí, claro. ¿Sabes que hay una ventaja de las redes sociales? Sí. A mí me encanta porque esto de las redes sociales, como nos ha perjudicado, nos ha beneficiado muchísimo. Y hay gente que tiene el catálogo en línea y tienen todos los productos arriba y a como van pidiendo y haga su pedido, pues oye, no arriesgaste absolutamente nada, le tomaste fotos al producto y se pusieron a vender. O sea, es una realidad. Hay negocios ahorita que se pueden hacer sin capital. ¿De dónde saqué yo esos productos? Te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo acabo de hacer limpiar mi closet porque tengo muchas bolsas que ya no uso, que están súper bonitas pero que ya no uso. Y de repente me mandaron una página, me dijeron, ¿sabes qué? Escríbele a esta chava. Le escribo y ella tiene una página en Facebook en donde hace nada más, me dice a mí me las dejas a consignación. Van, toman la foto, se llevan tu bolsa y el día que la venden te la pagan. ¿Cuánto le metió de lana? Nada. La gasolina. Porque ni la página de Facebook, ni la foto, pon tú que la cámara fotográfica, nada. Tu teléfono, nada. Hay muchos negocios así. ¿Pero de dónde gana lana ella? Ella me dice a mí, yo te pago a ti esta cantidad y ella veo que la anuncias tu página en una cantidad mayor. No tiene ningún riesgo. No pero se accesible. Exacto, accesible, pero en 3 semanas no te vendí, te regreso tu bolsa. Porque ella tampoco va a estar utilizando su página o su audiencia como para poner cosas que no se le vendan. Entonces está buenísimo. Pero así hay muchísimas posibilidades de hacerlo. Creemos que no existen y sí hay. Piénsenle. Tienes razón, Natalia, tienes razón.
Sí, ok. Me callaste la boca. Sí, con 7,500, 8,000 Sí. puedes hacer algo Claro, para empezar. claro. Sí. ¿Cómo lograr la libertad financiera? ¿Has escuchado ese término? ¿De qué es la libertad financiera? No. La libertad financiera es un término en donde dices que tú trabajas porque quieres y no porque necesitas. Sí. Entonces dejas de cambiar tu tiempo por dinero. Ahora tu dinero trabaja para ti. Entonces, ¿qué maneras hay de invertir en activos que te generen sin que te estén quitando tiempo? Entonces tú puedes tener casas de renta, en donde vas a lo mejor una vez al mes, igual sí te quita tiempo, pero no el tiempo que te quitaría un trabajo. O puedes invertir en acciones y que te paguen dividendos, o puedes invertir en una franquicia y que te estén pagando por esa franquicia y tienes a gente que trabaja para ti. Entonces, nosotros hablamos de eso. ¿Y cuando logras tu libertad financiera? No se trata de que seas millonario y que tengas aviones, y se trata de que tus ingresos, sin trabajar, sean mayores a tus gastos. Tus ingresos sin trabajar. O sea, de tus activos, de los activos que tienes, sean mayores a tus gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un nivel de vida de 10,000 pesos, si tengo una renta de 15, yo ya logré mi libertad financiera. ¿Cómo? Si tienes 10,000 pesos y rentas. No, si yo gasto 10,000 pesos al mes y tengo una renta de 15,000 pesos, yo ya logré mi libertad financiera. Rentas cuando dices ingreso. Ajá. Sí, ya ganas 5. Entonces, y renta me refiero a un activo en donde yo no le tenga que meter dinero. Y ahorita también hay muchísimo más manera de poder hacer esto. Ves estos cursos online en donde pagas a lo mejor $80 y que tú estás recibiendo dinero por un tiempo que le dedicaste a nada más a grabar una capacitación, ¿verdad? Y ves 1000 cursos en donde ves a toda la gente ahí comprando que dice, yo no tengo tiempo de ir a una capacitación presencial, lo puedo tomar desde el celular y tú sigues recibiendo ingresos. Y eso es a lo que nosotros le llamamos en el curso ingreso pasivo, porque no estás trabajando por él. Trabajaste en un momento, pero dejaste de trabajar por él. A ver, mija, ya se acabó el programa. Ok. Pero danos otra vez tu dirección y tus datos por si hay escuelas que están interesadas. Yo me comprometo en darte una cita con el secretario de Educación, porque tu proyecto es bien bonito. En nataliagomezlopez@hotmail, o me pueden mandar un mensaje por Instagram en nataliagmzlpz. Ok, y ahí ya contestan ustedes. Sí, y nosotros les nos dan ponemos toda en la contacto, sí, información. nos ponemos en contacto. Ok, Natalita, te felicito. Ay, gracias. Pero vean la síntesis. Su marido se queda sin chamba, ella está en la flojera, ya tiene hijos grandes y decide usar su tiempo de una manera práctica con algo que le faltó. Y miren lo exitosa que es. En encontrar en la adversidad el crecimiento. Exactamente. Y sí se puede, les prometo. Acuérdense que a mí me corrieron de una estación de televisión siendo yo gerente de programación y abrí mi agencia de publicidad. O sea, La mejor bendición sí, que pudiste tener. sí, sin duda. Y no lo creí al principio. ¿No lo crees? Gracias. Dame un beso, Natalita. Gracias a ti, Carlos. Que Qué sigan gusto. los éxitos. Gracias. Y espero que haya muchos emprendedores. Ojalá sí, que se sumen a esta propuesta. Sí, no gasten, inviertan. Duérmanse con una sonrisa, levántense con otra. Dios me los bendiga. Sueñen con los angelitos. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Gracias a mi staff, gracias Pepe Rubinstein, a todos buenas noches.